Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos una noticia que sinceramente creo que va a hacer palpitar el corazón de muchos de ustedes, especialmente si son fanáticos de las parejas que nos roban el aliento en la pantalla chica. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado sonando fuerte y que tiene que ver con uno de los galanes turcos más queridos, Can Yaman. Y sí, sé que muchos de ustedes están pensando lo mismo que yo, esto huele a romance y a confesiones. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Prepárense porque esto se pone interesante. Can Yaman, ese nombre que evoca sonrisas, miradas intensas y una presencia magnética, ha estado dando de qué hablar, y no es para menos. Últimamente sus apariciones y declaraciones en España han sido analizadas con lupa, y hay algo en particular que ha capturado la atención de todos. Resulta que nuestro querido Can, durante una de sus recientes visitas a tierras españolas, ha sido bastante abierto sobre ciertos aspectos de su vida personal, y ha lanzado unas palabras que para muchos son una confirmación de lo que se venía rumoreando. Estamos hablando, por supuesto, de Demet Özdemir. Sí, esa actriz deslumbrante con la que compartió tantas escenas y tanta química en la serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Ustedes saben que la relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de especulación. Desde que empezaron a trabajar juntos, la chispa entre ellos era palpable, tanto en la ficción como, al parecer, fuera de ella. Sus seguidores, y créanme son millones, siempre estuvieron muy pendientes de cada interacción, de cada mirada, de cada comentario. Y aunque ambos han sido bastante discretos con su vida privada, en ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy fina, y las emociones traspasan la pantalla. Can Yaman, conocido por su carisma y su indiscreción en algunas entrevistas, ha sido quien, esta vez, ha dado el paso. Durante una entrevista en España, en un tono que muchos describieron como sincero y emotivo, Can no se anduvo con rodeos. Ante la pregunta seguramente repetida hasta la saciedad pero que esta vez tuvo una respuesta diferente sobre su relación con Demet Özdemir, Can simplemente respondió, o algo así como, Demet Özdemir es muy especial para mí. Esas palabras tan sencillas, tan directas, pero cargadas de significado, resonaron con fuerza. No fue una compañera fantástica, ni tenemos una gran amistad. Fue es muy especial para mí. Y ahí es donde reside la magia de la comunicación, en lo que se dice y sobre todo en cómo se dice. La forma en que lo pronunció, la entonación, la mirada, todo indicaba que no se trataba de una simple apreciación profesional. Para un actor, decir que alguien es muy especial va mucho más allá de una relación de trabajo. Implica un vínculo emocional, un lugar reservado en el corazón, una conexión que trasciende el set de grabación. Y si a esto le sumamos la historia que compartieron en pantalla, donde interpretaron a dos enamorados que luchaban por su amor contra viento y marea, pues la cosa se pone aún más jugosa, ¿no creen? Recordemos un poco la química que tenían en Erkenzikuş. Sanem y Can, o mejor dicho, Demet y Can, crearon una magia única. Sus escenas de pareja eran lo más esperado de cada capítulo. Las miradas, los gestos, los diálogos llenos de pasión, todo fluía de una manera tan natural que era imposible no creer en su amor. Y es que cuando dos actores se conectan de esa manera, es porque hay algo más allá de la actuación. Puede ser una gran amistad, una admiración mutua, o sí, sentimientos más profundos. La declaración de Can Yaman en España llega en un momento crucial. Después de un tiempo de silencio mediático sobre su vida sentimental, estas palabras abren de nuevo la puerta a la esperanza para todos los seguidores que soñaban con una posible relación entre él y Demet. Es como si hubiera decidido quitarse un peso de encima y ser sincero con sus sentimientos, o al menos, con la importancia que ella tiene para él. La trascendencia de esta frase radica en la sutil pero poderosa diferencia entre un pasado y un presente. No dijo fue muy especial, sino es muy especial. Esta distinción temporal es clave sugiriendo que la conexión perdura, que el sentimiento sigue vivo, aunque no se especifique la naturaleza exacta de esa vitalidad. Pero, ¿qué significa exactamente que es muy especial para mí? En el contexto de una entrevista, y viniendo de alguien como Can Yaman, que tiende a ser muy transparente, esto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser una forma elegante de decir que siente algo más que amistad. Podría significar que guarda un cariño muy profundo y duradero por ella, quizás por la experiencia compartida, por la P.
persona que es, o por la conexión que tuvieron. O quizás, y esta es la hipótesis que más nos gusta, podría ser su manera de dejar la puerta abierta, de admitir que Demet ocupa un lugar importante en su vida, un lugar que quizás aún no está del todo definido, pero que definitivamente no es indiferente. Es interesante ver cómo las figuras públicas, especialmente en el mundo del entretenimiento, manejan estas situaciones. A veces la presión mediática puede ser abrumadora, y optan por el hermetismo. Otras veces, como parece ser el caso de Khan, deciden compartir una pizca de su verdad, dejando que sea el público quien la interprete. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, especialmente si involucra a dos personas tan carismáticas? La audiencia, ávida de conexiones humanas y narrativas que trasciendan la pantalla, encuentra en estas declaraciones un terreno fértil para la especulación y la esperanza. Además, el hecho de que lo haya dicho en España tiene su propio significado. España ha sido un país que ha acogido a Can Yaman con los brazos abiertos. Su popularidad aquí es inmensa, y cada una de sus apariciones genera un revuelo mediático importante. Quizás al sentirse tan apoyado y querido por el público español, se sintió más cómodo y seguro para compartir esta faceta más personal de su vida. Es como si hubiera encontrado un espacio donde puede ser un poco más él mismo, sin tantas presiones o juicios. España, en este sentido, se convierte en un escenario cómplice para esta revelación, un lugar donde la calidez del público parece haberle brindado la confianza necesaria para ser vulnerable. Muchos medios de comunicación han recogido sus palabras, y las portadas y titulares no se han hecho esperar. Can Yaman rompe su silencio sobre Demet Özdemir, la emotiva confesión de Can Yaman sobre su excompañera, Demet Özdemir, la mujer especial para Can Yaman en España. Como ven, la noticia ha dado la vuelta al mundo, y sigue generando debate y emoción entre los fans. Esta viralización instantánea demuestra el impacto que tiene cada movimiento de Can Yaman en la esfera pública, y la insaciable curiosidad por su vida privada. Los titulares, por su parte, buscan capturar la esencia de la noticia, a menudo añadiendo un toque de dramatismo que amplifica la intriga. ¿Y Demet Özdemir qué opina? Hasta ahora, ella ha mantenido un perfil más discreto. Aunque mantiene una buena relación con Can, y siempre ha hablado de él con respeto y cariño, no ha entrado en detalles sobre la naturaleza exacta de su vínculo actual. Pero, ¿quién sabe? Quizás estas palabras de Can la animen a abrirse un poco más, o quizás ya lo sabían y simplemente esperan el momento adecuado para compartirlo con el mundo. La cautela de Demet es comprensible y su discreción contrasta con la aparente apertura de Can. Sin embargo, esta dualidad solo alimenta más la especulación, dejando abierta la posibilidad de una respuesta futura que podría arrojar más luz sobre la situación. Lo que sí está claro es que la conexión entre ellos fue algo real, algo que traspasó la pantalla y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. Y la admiración que Can Yaman siente por Demet Özdemir es un testimonio de la profundidad de esa conexión. No es solo un recuerdo de un trabajo bien hecho, es un reconocimiento a una persona que, por alguna razón, ha dejado una marca especial en su vida. La química en Erkénthicus no fue un mero accidente actoral, fue el resultado de una conexión genuina que resonó con el público a un nivel profundo. Podríamos especular infinitamente sobre lo que significa muy especial en este contexto. ¿Se refiere a un amor que aún perdura? ¿A un vínculo de amistad tan fuerte que roza lo romántico? ¿A un capítulo importante de su vida que guarda con cariño? La belleza de estas declaraciones tan ambiguas pero significativas es que permiten que cada uno de nosotros proyectemos nuestras propias esperanzas y deseos. Es esta ambigüedad deliberada la que mantiene viva la llama de la esperanza para los fanáticos, quienes desean ver una continuidad de esa mágica conexión fuera de la ficción. Lo cierto es que Can Yaman ha abierto una puerta, y esa puerta nos invita a imaginar, a recordar la magia de Erkénthicus, y a ilusionarnos con la posibilidad de que a veces, las historias que nos enamoran en la ficción, también tengan ecos en la vida real. Él, con su carisma arrollador, ha demostrado una vez más su habilidad para conectar con su público, no solo a través de sus personajes, sino también a través de su autenticidad. Su capacidad para generar esta conexión se basa en su entrega al público, compartiendo fragmentos de su vida personal que resuenan con la audiencia. Y es este tipo de revelaciones las que hacen que seguir la vida de estas personalidades sea tan fascinante. No se trata solo de ver sus series o sus películas, sino de entender un poco más quiénes son, qué sienten, y cómo las experiencias que viven moldean su camino.
La declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir es una pincelada más en el complejo y apasionante lienzo de sus vidas, y una que sin duda ha avivado las llamas de la curiosidad y la ilusión en sus seguidores. Cada confesión, cada entrevista, se convierte en una pieza de un rompecabezas mayor, ofreciendo una visión más íntima del mundo detrás de la fama. Así que, como ven, la noticia es que Can Yaman, en España, ha confesado que Demet Özdemir es muy especial para él. Unas palabras que, aunque breves, llevan consigo un peso emocional enorme y abren un abanico de posibilidades. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, y espero que hayan disfrutado de este momento de intriga y emoción. La sutileza de la declaración de Can Yaman es precisamente su fuerza, permite que cada fan interprete la profundidad de esos sentimientos, creando una narrativa colectiva que enriquece la experiencia de seguir a sus ídolos. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este repaso por las últimas novedades de Can Yaman y su emotiva declaración. Como siempre, les agradezco enormemente que se queden hasta el final de nuestros vídeos. Sus comentarios son mi parte favorita, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que los leo con muchísimo interés. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.